Muy buenos días. Saludo desde México a los altos funcionarios y miembros de la Sociedad de Estudios Internacionales. Yo soy el físico José Alejandro Dosaluce y para mí es un honor estar conviviendo con colegas especialistas en el mundo del derecho. Yo en este momento voy a pretender darles una plática sobre el siguiente tema. Las leyes naturales y las leyes sociales son realmente ajenas entre sí. Es un tema que surgió en una invitación que tuve hace muchos años precisamente con los abogados, con la gente de ciencias sociales de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, invitado por Orlando Tafoya, que era el jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Y dije, bueno, pues voy a ver qué puedo darles y se presentó la posibilidad y la oportunidad eh, de tratar un tema que siempre me ha llamado la atención. Las leyes naturales y las leyes sociales son realmente ajenas entre sí. Y hice un ensayo al respecto. Y bueno, pues para empezar y darles mi punto de vista, pues yo quisiera mencionarles que desde el punto de vista de la antigüedad, de los campos del conocimiento, pues tenemos que los dos más antiguos son precisamente la astronomía y el derecho. ¿Por qué la astronomía y por qué el derecho? Pues porque en la antigüedad, eh, desde tiempos inmemoriales, cuando todavía el hombre era nómada, el ser humano era nómada, bueno, pues, ¿qué es lo que observaban cuando el hombre logró erguirse? Pues, ¿qué es lo que observaban eh, en el firmamento cuando caía la noche? Pues, una bóveda tachonada de estrellas. Y la capacidad observacional de esos antiguos antepasados, de los antepasados más primitivos, pues aprendieron a hacer observaciones de la bóveda celeste. Pero también empezaron a surgir problemas sobre la convivencia humana. Y bueno, pues ahí también empiezan a surgir las primeras normas sociales que deben tratar de controlar y de regir una sociedad que quiera convivir de manera sana. Entonces, por eso el derecho y la astronomía son dos de las actividades más antiguas de la humanidad, desde mi punto de vista. Resulta que siempre se ha considerado que el mundo de las ciencias naturales y el mundo de las ciencias sociales son completamente ajenas. Pero a mí me cuesta trabajo poder ver de esa manera desconectados tanto las leyes sociales como las leyes naturales, pues porque debe haber una continuidad. No es posible, ¿verdad?, que haya una ruptura o que sean mundos ajenos. Eso no es cierto. No es posible porque el ser humano, eh, el cerebro humano, pues es un cerebro, según Teilhard de Chardin, eh, que fue un filósofo jesuita, paleontólogo. Él fue de los que aceptó en su época las teorías de Darwin, contemporáneo de Darwin, y él no pudo renunciar a su ciencia, a la paleontología, pero tampoco pudo renunciar a su fe cristiana. Entonces logró acomodar la idea de la evolución de, de Darwin al cristianismo y sin excluir a los dos, adaptó, ¿verdad?, su filosofía. Y él consideró que el hombre no era el centro del universo, sino era la máxima expresión de la evolución. Era el sistema fisiológico más evolucionado. Éramos la punta de lanza de la evolución, el cerebro humano. Y obviamente el cerebro humano es el que dicta las leyes sociales. Pero el cerebro humano es naturaleza. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar eh, este tipo de situaciones, pues vamos a darnos cuenta que mucho de las leyes sociales tienen una estructura muy similar a la estructura que tiene la organización del universo, del mundo natural.
Y en este sentido, podríamos nosotros mencionar que la estructura jerárquica de poder, para empezar, que se tiene en las leyes sociales, no son otra cosa que un reflejo de la estructura de jerarquización de poder de las leyes naturales. Quiere decir que hay una jerarquía de poder también en la naturaleza, en el cosmos. ¿A qué tipo de jerarquía de poder nos referimos? Nos referimos a una jerarquía de poder vinculado a la naturaleza de los tres campos. El campo gravitacional, el campo electromagnético y el campo nuclear. Este último se le suele dividir en dos partes: las interacciones débiles, que son la radioactividad, y las interacciones fuertes, que son las que tienen que ver con la estructura de los núcleos atómicos. Entonces, ahora sabemos que paradójicamente, aunque no parezca, el más débil de todos es el campo gravitacional, que es el que se encarga precisamente de organizar el macrocosmos y es una fuerza de largo alcance. Tenemos luego el electromagnético, que es del orden de 10 a la 40 veces más grande que el gravitacional, y es el que se encarga precisamente de darle estructura a la materia, tal y como la conocemos, incluyendo a nosotros, ¿no? El primero, el campo gravitacional, a pesar de ser el más débil, como se tiene que ver con grandes masas, como la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de las estrellas, la masa de todos los planetas, pues a pesar de ser muy débil, pues resulta que cobra importancia dadas las grandes masas. Entonces hay una compensación. Por eso el más débil, paradójicamente, es el que se encarga de organizar el macrocosmos. El electromagnético también tiene que ver con el macrocosmos, obviamente, pero su campo de dominio principal es el mesocosmos, podríamos llamar, nuestras dimensiones, ¿verdad? Meso significa eso, intermedio. Y bueno, pues es el que nos da una fisonomía permanente y que nos podemos reconocer continuamente y todo lo que nos rodea, todos los objetos que nos rodean. Podríamos decir metafóricamente que todo lo que observamos son campos electromagnéticos congelados. Un sólido, un líquido, son campos electromagnéticos congelados. Y en la parte más íntima de la materia, en su naturaleza más íntima, que es donde se encuentran los núcleos atómicos, tenemos, tenemos pues el campo más fuerte de todos, el más poderoso, que es el campo nuclear. Para que podamos entender la magnitud de este campo tan intenso, del cual proviene obviamente las grandes energías que se liberan en las bombas atómicas y nucleares, que eso ahorita es una amenaza mundial, precisamente el tema de la energía nuclear. Ya que ahorita en este momento en el mundo se calcula que entre los 9 países nuclearizados tenemos 95.000 ojivas nucleares acumuladas entre todos esos nuevos países nuclearizados y esas 95.000 ojivas nucleares equivalen a 135.000 bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki. O sea, es un gran poder destructivo. Esta energía que se libera de manera tan descomunal, se libera de los núcleos atómicos, la parte más íntima de la materia. ¿Por qué? Pues porque para poder fabricar esos núcleos atómicos, solamente se pueden fabricar en las estrellas, que son enormes hornos nucleares de fusión nuclear, donde se funden elementos más pequeños para crear elementos más pesados. Y bueno, pues resulta que los protones que tienen la misma carga positiva, pues sabemos que son, por su naturaleza, se repelen. Sin embargo, en el núcleo atómico se encuentran juntos. Entonces, sabemos por las leyes de la naturaleza, la ley de Coulomb y las leyes de las cargas, que entre más cerca están dos partículas cargadas, su fuerza repulsiva crece enormemente con el inverso del cuadrado de la distancia. Entonces,
dos partículas cargadas que están muy cerca entre sí tienen una fuerza repulsiva descomunal. Entonces, ¿cómo es posible que en los núcleos atómicos se encuentren compactadas tantas partículas positivas? Pues porque las fuerzas nucleares son fuerzas de corto alcance. Y la única forma de que puedan quedar unidas a pesar de esa fuerza repulsiva es a temperaturas de millones de grados Kelvin que se dan en las estrellas, que se le logra acercar a esas velocidades tan grandes. Y entonces empiezan a trabajar unas fuerzas llamadas de corto alcance, que son las fuerzas nucleares, cuya partícula de intercambio es el mesón pi. Y entonces podríamos decir que los protones son como planetas Saturnos donde salen anillos de mesones pi y cuando logran estar muy cerca unos de otros, entonces esos mesones pi se enlazan, se empiezan a intercambiar y entonces en ese momento los protones, a pesar de que deben estar separados, quedan unidos. Para que entiendan ustedes, para que podamos entender la fuerza repulsiva tan grande que existe y que los mantiene unidos, pues obviamente el campo nuclear tiene que ser más poderoso que el campo electromagnético para poder vencerlo. Y por eso el campo nuclear es el más poderoso de todos. Y, y claro que cuando esos núcleos atómicos se les fisiona, se les parte, pues la energía de enlace, que es lo que los mantiene unidos, pues se libera. Y esa es la energía que causa tantos destrozos y realiza una gran cantidad de trabajo que, que genera esos dantescos e infernales escenarios que generan las bombas atómicas y las bombas nucleares, donde cabe hacer la mención de que una bomba nuclear utiliza como detonante una bomba atómica, fisión nuclear, para poder elevar a una gran temperatura un recipiente de hidrógeno donde se inicia una reacción de fusión nuclear. Es lo que se da en las estrellas. Entonces las bombas nucleares pues liberan más energía que las de fisión y bueno, pues eso hace que sea todavía más terrorífico, ¿verdad? Una bomba nuclear que una bomba atómica. Porque es la combinación de las dos, de la fisión con la fusión. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya en lo concreto, pues vemos que hay una jerarquía de poder donde el campo nuclear es el más intenso, luego sigue el campo electromagnético y luego sigue el campo gravitacional. Y así está hecho el cosmos, así está hecho el universo completo. Y bueno, pues esto no tenía por qué no reflejarse en la sociedad, puesto que en la sociedad también se requiere un orden de jerarquía de poder. Y entonces, bueno, pues ya pues podemos meternos al campo de ustedes, que es el campo que ustedes dominan plenamente. Y bueno, pues ya podemos empezar a entender por qué la sociedad está estructurada también jerárquicamente. Porque es un reflejo de la naturaleza. Sabemos que la naturaleza no solamente es el gran arquitecto, ¿no? Sino que también es el gran matemático, es el gran químico, el gran físico, es el gran economista, porque todas las configuraciones de la naturaleza siempre se van a las configuraciones de mínima energía. Por eso los cuerpos celestes son esféricos, porque la esfera es la figura geométrica que encierra encierra el mayor volumen utilizando la menor superficie. Y esto se da solamente en caída libre, entonces todos los cuerpos que son esféricos están en caída libre en el universo. Y también pues el universo es el gran jurista. ¿Por qué es el gran jurista el universo? Pues porque simple y sencillamente todo se mantiene en equilibrio. El símbolo del mundo de las leyes viene siendo una balanza. Esa balanza representa el equilibrio. Y bueno, pues este equilibrio, ¿verdad? Simple y sencillamente es parte del orden del cosmos. Sabemos que vivimos en un universo semiordenado, que eventualmente entra en sistemas caóticos para buscar nuevos estadios de complejidad de mayor evolución. Entonces, bueno, pues no en balde, ¿verdad? Los abogados han tomado, ¿verdad?, como símbolo de su campo de conocimiento una balanza.
Y bueno, pues la balanza en el mundo de la física y de la naturaleza y de la química, pues está representada por el símbolo de igualdad. Toda ecuación representa el equilibrio entre una parte de la ecuación, uno de sus miembros y el otro miembro. Y esa es la base precisamente también de la matemática, el concepto del equilibrio. Entonces, si nosotros acudimos a la segunda ley de la termodinámica, que nace en el mundo de la termodinámica, pero después Boltzmann la relaciona con el grado de desorden de un sistema, entonces, bueno, pues como creador de la mecánica estadística, pues entonces vemos, ¿verdad?, que también el concepto de justicia tiene que ver con el equilibrio. Y esta segunda ley de la termodinámica, pues cuando se llega al estado de equilibrio, pues implica que hay una equipartición de la energía. Entonces, bueno, pues la justicia tiene que ver con que no se rompa ese equilibrio precisamente. Entonces, pues la naturaleza es justa en ese aspecto. Es un concepto muy profundo, más profundo de lo que parece, porque tiene que ver precisamente con el equilibrio. Y bueno, pues otra cosa que también aparece muchísimo como un reflejo de las leyes naturales, pues es la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde la reacción de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario. Y bueno, pues las sanciones que se crean en el mundo del derecho, pues son precisamente la respuesta, ¿verdad?, a esa tercera ley. Entonces resulta que dado que en la medida que se complican los sistemas, o sea, se hacen más complejos, como es el caso del cerebro humano, pues las leyes que se dictan son cada vez más abundantes y eso hace que, eh, por eso surgen leyes secundarias después de las leyes primarias que se manejan en el campo de la legislación. Y bueno, pues eso es un resultado de la teoría del caos, ¿verdad? Es una teoría que también tiene que ver con el hecho de que el universo es semi-ordenado. Y bueno, pues resulta que esta es la conclusión a la cual yo he llegado, de que las leyes sociales se pueden ver también como leyes de naturaleza fenomenológica, que hay una continuidad entre el mundo natural y el mundo social, y que hay, como en la teoría del caos, son leyes que es un caos determinista, y bueno, pues son leyes que sí tienen, es un mundo que sí tiene leyes dentro de un sistema caótico, pero es caótico entre comillados porque el caos indeterminista pues en la naturaleza realmente no existe. Y eso forma parte de un mecanismo de la evolución. Toda la problemática que hay en el mundo de las leyes sociales, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, todo ello cae también dentro de la teoría del caos. Podemos generalizarlo.